Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa Los Presidenciables y la Seguridad, un programa para conocer todas las propuestas de los candidatos a la presidencia de la República 2021. El día de hoy nos acompaña el abogado Pedro José Freile, candidato por el Movimiento Amigo, con quien conversaremos acerca de las propuestas sobre el tema de la seguridad ciudadana que actualmente preocupa a muchos de los ecuatorianos, por no decir a todos. Bienvenido, mi estimado abogado y flamante candidato a la presidencia 2021. Este programa está, como le indicaba, atinado exclusivamente a preguntas que tienen que ver con seguridad. En nuestro primer bloque vamos a hablar de lo que tiene que ver seguridad externa. Y comienzo con una primera pregunta. ¿Cuál sería su estrategia para reducir el narcotráfico, terrorismo y delincuencia internacional en nuestro país? Muchas gracias, Tom, por la pregunta. Bueno, básicamente tenemos la necesidad de provocar un reforzamiento de todo nuestro aparato de seguridad y una colaboración explícita con los países dentro de la cuenca del Pacífico que están amenazados de la misma manera que está nuestro país. Adicionalmente, pensamos que es necesario que esa colaboración puntual se vuelva permanente con los Estados Unidos de América, principalmente como destinatario de la mayoría de los mercados de narcóticos en la región. El nivel de comunicación existente actualmente a nivel institucional entre el Departamento de Estado y la autoridad ecuatoriana, consideramos desde el punto de vista en donde estamos que está en una etapa incipiente, probablemente después de muchos años de que esa colaboración se vio rota por asuntos ideológicos, pero creemos que en el ámbito técnico y comercial existen suficientes razones para que se puedan restablecer esos lazos que históricamente han dado frutos en la lucha contra el narcotráfico de una manera mucho más eficaz que lo que ha surtido efecto en los últimos años. Una vez que la ley lo permita, ¿usted cree que puede regresar una base como la que había anteriormente en el caso de la base Manta? Creo que hoy por hoy la condición geopolítica nos brinda varias opciones alternativas, opciones alternativas al de la implantación de la base de Manta, que de hecho se deben considerar. Entiendo que el interés estratégico de la información que hemos podido recabar también para el caso de los Estados Unidos no explícitamente implicaría que ellos tengan el mismo interés que tenían antes en la base Manta. De hecho, hay otros intereses estratégicos que se podrían compartir, pero claro, todos estos tendrán que ser evaluados en el ámbito de los tratados bilaterales, de las relaciones institucionales entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y las fuerzas, digamos así, ¿cómo le dicen a ellos? A su división a cargo del hemisferio sur en el continente americano, y de la DEA en conjunto con la Fiscalía General del Estado. ¿Cuál sería su política para las amenazas externas de los grupos armados al margen de la ley? Bueno, en ese caso estamos hablando ahorita no solamente de lo que originalmente se consideraba como una suerte de guerrillas, esos grupos ideologizados que antes estaban en la frontera norte del Ecuador especialmente. Hoy por hoy tenemos que considerar otro tipo de amenazas alrededor del crimen organizado, no solo alrededor del narcotráfico, sino también de la industria de la deforestación ilegal, de la trata de personas y de la minería ilegal, que hoy por hoy proveen en nuestro entorno de unas estructuras de carteles que yo considero que pueden llegar a ser igual de grandes que en algún momento de lo que hoy es del narcotráfico. Creía que la tendencia del control de los narcóticos y la proliferación, digamos, de la tendencia de legalización del uso lúdico de algunas sustancias en varios países va a variar el mercado de narcóticos, va a crear otras amenazas que, por ser, digamos así, menos urbanas y más rural urbanas marginales, van a constituir amenazas diferentes que van a requerir de una fuerza que no solamente, sino eventualmente incluso de la participación militar con acciones disuasivas y probablemente con estrategias de contención militar para poder enfrentar los mismos. La emergencia económica global hoy por hoy le pone al mundo en condición de alerta militar, no solamente de una alerta delincuencial. Son elementos con los cuales tenemos que contar a la hora de ejercer el gobierno. Hoy por hoy, pensar que las cosas se pueden solucionar solamente con los elementos técnicos clásicos de apoyo a la policía o a la función judicial son insuficientes. Los países tenemos amenazas globales que atender y los problemas globales necesitan de respuestas globales. Y si se presenta, ¿cuál sería su política sobre las amenazas externas, territoriales o de seguridad fronteriza? Bueno, este es un asunto exclusivamente de las Fuerzas Armadas del Ecuador en la parte de seguridad. Es indispensable dotarle de todos los elementos materiales, formación continua, abasto y elementos técnicos que tiene que definir el mismo aparato institucional de las Fuerzas Armadas.
yo soy un ferviente creyente de que los expertos en cada asunto son quienes deben ser consultados sobre la prudencia y oportunidad de las acciones a asumir. Y en ese sentido nosotros tenemos unas fuerzas armadas profesionales que son las llamadas a aconsejar las decisiones que tengamos que tomar en esos rubros. Escuchando un par de candidatos, de hecho tuve oportunidad de reunirme con un par de candidatos presidenciales que tienen, digamos así, un entorno de seguridad más pronunciado que el que tengo yo, que de hecho es más académico, a pesar de que en nuestro equipo de trabajo sí contamos, de hecho, con oficiales de rango de generales, con unos 6 oficiales del servicio pasivo. Y sin embargo, nuestra visión sigue siendo una visión más estratégica, que requiere de la visión de campo propia de quienes están activos en el servicio más que de quienes ya sirvieron, y a pesar de que tienen experiencias maravillosas, no están en el día a día presupuestario ni en las necesidades de campo de la tropa y de los oficiales que atienden realmente la seguridad. Todos estamos expuestos a situaciones de desastres naturales y catástrofes. ¿Cuál sería su acción preventiva para poder paliar en cualquier momento este tipo de amenazas? A ver, este es uno de los temas que nos está dedicando bastante tiempo últimamente, y realmente nos preocupa que el sistema de atención de emergencias del país, a través de la estructura de nuestra seguridad pública y la instauración del COVID, nos han planteado alrededor de la epidemia un sistema frágil, que con muy buena voluntad de los intervinientes no ha tenido capacidad material para abastecerse en la emergencia. En ese sentido, pensamos nosotros que debe dotarse de más recursos. Al final de cuentas, todo lo que sucede con la seguridad, con la salud y con la educación pasa por suficiencia de recursos. Y es por eso que en los primeros 10 meses estamos buscando la manera de suplantar los recursos que hoy por hoy son meramente presupuestarios a partir de solamente impuestos, solamente de préstamos, con nuevos ingresos, con capital fresco que viene de la producción petrolera, para poder sustentar nuevos presupuestos tanto en estos 3 rubros: seguridad, salud y educación. ¿Usted cree que se van a necesitar, obviamente, inversiones de equipamientos para las Fuerzas Armadas? Sí, definitivamente sí. Pensamos que el factor de obsolescencia de la tecnología en un tema tan delicado como las Fuerzas Armadas y la seguridad pública es algo que tenemos que atender con mucha delicadeza, porque el armamento y el material en malas condiciones no pone en riesgo solamente a quienes están del otro lado de la fuerza pública, pone en riesgo principalmente a los servidores dentro de la seguridad. Y ellos, por la naturaleza de su trabajo, claro, están expuestos al riesgo de los que no estamos expuestos, del resto de personas que tenemos, digamos así, una forma de trabajar asociada a un entorno de paz o pacífico, para usar un término más apropiado. La exposición al riesgo demanda la actualización tecnológica continua, y eso requiere de inversiones. Nosotros creemos que la actualización del armamento de nuestras Fuerzas Armadas es una necesidad continua que tiene que ser atendida dentro de los márgenes de mantenimiento de las garantías de seguridad para todas las personas. ¿Usted estaría de acuerdo en recibir apoyo de otros países en temas de seguridad externa e interna y de aceptar donaciones de armas o equipos de otros países? Le voy a ser súper sincero, y de hecho tenemos una posición geopolítica muy marcada. No aceptaríamos de parte de China, no aceptaríamos de parte de Rusia, no aceptaríamos de parte de Bielorrusia o de los países que están bajo el eje político que domina el señor Vladimir Putin. Sí las aceptaríamos, y aceptaríamos una colaboración explícita de parte de Israel, de parte de Alemania, de parte de Inglaterra y de parte de los Estados Unidos. Correcto, muy explícito. Y en cuanto a planes de implementación para fortalecer los programas de ciberseguridad y de ciberdefensa de nuestro país, ¿tiene alguna estrategia? Yo quisiera, de hecho he tenido oportunidad en los últimos años, a partir de una visita que hice a la Feria de Bourget en París hace unos 4 años, de conocer, ahora que en ese entonces eran un tema de curiosidad y ahora son amigos de hecho geniales. He conocido a algunos científicos en el ámbito de la ciberseguridad, israelitas, un israelita, un holandés, 2 estadounidenses, uno de los 2 de origen filipino, que me han abierto los ojos respecto de la inminente y continua necesidad de la renovación que se tiene en esto. Yo creo que la colaboración de ignición en ciberseguridad tendría que estar orientada a poder crear nuestro propio talento en materia del desarrollo de ciberseguridad. Este es un asunto en el cual no necesariamente debemos ser dependientes de la creación de tecnología de otras partes. El Ecuador está exportando, de hecho, gente que está trabajando a nivel de la creación de tecnología y software, en el trabajo de las, por ejemplo, las misiones dirigidas a distancia para bombardeos del Medio Oriente. Ecuatorianos que han creado parte del software direccional y del sondeo para los drones que utilizan los Estados Unidos.
Creo que necesitamos asesoría, pero sobre todo el Ecuador tiene que empezar al paso a tratar de entrar en una era de generación de su propia inteligencia. Gracias, mi estimado abogado. En temas de seguridad interna, ¿cuáles serían las condiciones óptimas de seguridad para la prosperidad ciudadana? La condición óptima de seguridad es que todo el mundo tenga trabajo. En realidad, la mejor manera de desarmar la delincuencia es armando de recursos materiales y humanos de la sociedad para poder crear y crecer con empleo digno. Eso es lo principal, pero claro, esto suena utópico. Ya yendo a la cancha del tema de la seguridad, nosotros creamos que tenemos que ir por tres caminos. Uno, el del abastecimiento logístico correcto, oportuno, que viene de las finanzas, que tiene que atender el poder ejecutivo hacia la fuerza pública. Es en el campo de la comunicación, para poder difundir entre la sociedad estrategias precisas que le permitan a la gente involucrarse y tener empatía por quienes son los prestadores de seguridad en la actividad de seguridad. Y esto quiero decir, digo la actividad de seguridad porque esto ya no es el concepto solamente de la fuerza pública, involucra también el esfuerzo en el cual debe participar la seguridad privada. Esta manera de accionar a la gente, de activar a la gente para nosotros es indispensable y cada vez que un poco me preguntan sobre seguridad yo siento la obligación de preguntar a quien me entrevista, y probablemente usted sí tenga la respuesta, pero ¿usted sabe cómo se llama el oficial a cargo de la UPC cerca de su casa? No, pero también... Okay, yo tampoco sabía. Yo tampoco sabía acerca de la mía. De hecho, es una cosa que me planteó un chico de unos 20 años, que me decía, ¿cómo podemos estar exigiendo que un guardia, un policía, una empresa de seguridad, quien sea, responda por nosotros y exijamos que responda, pero no les damos lo suficiente y nosotros ni siquiera nos enteramos de quiénes son? Yo también le hago otra propuesta, una pregunta así como la que usted me hace. Si ahorita usted tiene una emergencia, sabemos que hay el 911, ¿a qué número usted reporta? Porque usted tiene en su mano un celular y está evidenciando todo. Yo uso el botón de pánico. Yo tengo el botón de pánico y de hecho tuviera que marcar sería 135 para tener la atención de la oficial a cargo de mi distrito. O sea, yo sí lo uso. No, yo digo, ¿cuántos millones de ciudadanos en el Ecuador usamos WhatsApp y en el mundo? ¿Y qué pasa? Que no tenemos cómo reportar un número de WhatsApp 911, por así decirlo, lo que se está evidenciando en ese momento. O sea que si el país tiene 2.000 cámaras, vamos a convertir en 2 millones de cámaras porque todos podemos reportar en vivo e indirecto una situación al WhatsApp 911. Solamente el 911 existe para llamadas. Y cuando uno llama al 911 y quiere mandar una ubicación de dónde estoy, y no se puede. Entonces, una situación en tecnología que estamos, imagínense, ¿no? Entonces, como usted me hace la pregunta a mí... Usted acaba de plantear, o sea, lo que usted acaba de plantear, de hecho, es un factor que se puede superar tecnológicamente. Así es. Y se puede superar, de hecho, con una aplicación de software que probablemente se puede crear aquí mismo. Pero voy a hablar un poco más del tema porque esa es la tercera parte de la parte tecnológica. Esta segunda parte que implica la necesidad de generar empatía, implica la necesidad de generar una responsabilidad cívica de los ciudadanos sobre el tema de seguridad. Porque estamos acostumbrados a pedir, estamos más acostumbrados a este concepto absurdo de los derechos y garantías. Y esperamos que todo se nos dé, que todo se nos entregue. Estamos poco dispuestos a hacerlo. En ese sentido, el aparato de seguridad tiene una obligación, y de hecho a través incluso de medios de comunicación y con el apoyo del Estado, de sensibilizar a la gente sobre la manera de responder. Aquí viene el factor de tecnología que usted muy correctamente mencionaba. Tenemos que avanzar al paso de la tecnología. El teléfono, si bien es una herramienta útil, muy útil a nivel urbano, no es útil necesariamente en todos los perímetros en los cuales nuestra seguridad puede estar afectada, ni facilita por sí mismo la atención que se requiera, ni del aparato de seguridad, ni de la ciudadanía. Entonces, parte de la estrategia implica, está en la línea de lo que usted decía, es poder conectarnos de una manera racional para poder darnos seguridad. Así es. Y en esto tiene que ver mucho la empresa privada también, pero además del gobierno, porque los recursos no son infinitos. De hecho, durante esta etapa económica, que de hecho todavía no ha llegado a la parte más oscura, el país está notablemente pobre. Y el Estado, para generar la posibilidad de tener recursos para estas cosas, va a tener que ser creativo. Nosotros tenemos varias estrategias al respecto. Una, por ejemplo, es que llamamos obras por impuestos. Las obras por impuestos es un concepto que ya utilizan países como Colombia, que han utilizado países como Argentina o Chile. Cuando en épocas de vacas flacas es necesario todavía ejecutar acciones específicas en el orden de la salud, de la seguridad y de la educación. Lo que podemos hacer es abastecer de estos recursos, haciendo aportes que les permitan a la empresa privada disminuir impuestos por su colaboración en la implementación, renovación y actualización de los sistemas de seguridad que necesitamos funcionales.
Porque no es lo mismo el día de comprar algo y decir ya tenemos, y después de 2 años estar caer en la obsolescencia sin la posibilidad de renovar. La seguridad demanda de tecnología con frecuencia de renovación. Caso contrario, hoy tenemos y mañana volvemos a retroceder en vez de avanzar. ¿Qué dispondría usted? La formación de la... Sí, claro, John, perdón. ¿Qué dispondría usted para implementar el control de tráfico ilícito interno de drogas? Esto es un tema bastante largo, que comienza con la educación y termina con la rehabilitación. Toda la cadena que comienza y termina con educación, que es, digamos así, un lugar común del cual pueden hablar todos los candidatos. Pero yo les diría sobre todo que tenemos que poner un énfasis específico en descubrir hacia dónde va la tendencia del mundo respecto de ciertas sustancias. Después de la recesión en los Estados Unidos, ellos vivieron un periodo al final de la recesión que se llamaba la prohibición, en el cual el alcohol y el tabaco estaban prohibidos. Y la prohibición del tabaco y del alcohol lo que provocó lo que hoy vivimos con el narcotráfico, la constitución de enormes carteles que en realidad más que organizaciones criminales son emporios económicos que se sostienen a partir del crimen. Por lo cual nosotros sí consideramos la necesidad de abrir el debate público de la legalización de ciertas sustancias de uso lúdico para que pueda existir control de todo el Estado y el combate no sea un combate físico completamente o exclusivamente, sino que podamos al mismo tiempo regular y atender a las víctimas. En el Ecuador vivimos la discusión de las tablas de consumo. Al final de cuentas a la gente le decimos que puede consumir, pero que no puede comprar. Entonces, si están consumiendo, están comprando, pero no hacemos nada respecto a esa compra que están llevando a cabo. Estamos admitiendo que existe un comercio ilícito que genera millones de dólares al día, pero claro, a costilla de una víctima que es el pobre drogadicto que está dependiente de una sustancia que nadie puede controlar. Para esto necesitaríamos estrategias especiales o equipamientos especiales para nuestra Policía Nacional. ¿Usted estaría dispuesto a equipar de mejor manera a la policía? Absolutamente sí. De hecho, no solamente de equiparles mejor con dotación, sino de dotarles jurídicamente de mejor manera, para que no sean víctimas de su propio oficio. Porque hoy por hoy un policía se juega la carrera y se juega la cárcel por ejercer bien su oficio en muchas circunstancias. Muy bien, pues nos acompaña el abogado Pedro Freile, candidato presidencial 2021 por el Movimiento Amigo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos de manera inmediata. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto, con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de 1 hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estimado abogado Freile, ¿me escucha? Ahí sí, tuvimos que su Zoom se cortó. Bueno, ok. Seguimos con otra pregunta. ¿Cuál sería su estrategia para reducir la delincuencia común y el crimen organizado en nuestro país? Tenemos dos temas. El crimen organizado tiene que ser combatido con todos los elementos. Necesitamos, para combatir el crimen organizado, invertir mucho en permitirle a la Fiscalía General del Estado primero tener los elementos suficientes de orden material que parten desde las instalaciones físicas, elementos para el control de operaciones encubiertas del crimen organizado, y sobre todo la presencia de 2 fiscales más por cada uno de los fiscales que hoy por hoy están en funciones. Es imposible que puedan darse abasto para llevar a cabo una persecución del crimen en niveles razonables con el personal por debajo de la línea de lo necesario. A la Policía Nacional, de nuevo, elementos técnicos y reformas legales para que puedan ellos mismos estar protegidos, pero además entrar de manera contundente al uso de los beneficios que nos dan los tratados regionales en la región, y le diría más tratados bilaterales con los Estados Unidos que inclusive los internacionales con la Interpol, que hoy por hoy presta, digamos así, algunas dudas de seguridad alrededor de la injerencia política que ciertos grupos de ideología hacen sobre la institución.
Como candidato presidencial sé que es una declaración delicada, porque la Interpol es un elemento de confiabilidad, incluso el sistema de soporte de las Naciones Unidas. Sin embargo, vemos que el señor Putin es quien manda sobre la Interpol y eso nos hace forzosamente o considerar la necesidad de tomar como un eje de relación en ese ámbito a los Estados Unidos de América primero. ¿Confía en el proceso investigativo con el uso del polígrafo? ¿Y usted mantendría el uso de la herramienta técnica? ¿Y usted mantendría el uso de la herramienta técnica científica del polígrafo para las investigaciones, para los aspirantes a policías y para cualquier proceso investigativo? Pero voy a ser sincero, probablemente sí, la ciencia indica que son elementos técnicos válidos para llevar a cabo este tipo de trabajo. Pero, también hay varias dudas respecto de su validez, respecto de los derechos humanos de quienes son sometidos a este tipo de implementos para investigación. Yo personalmente sí puedo estar de acuerdo, pero de nuevo, son elementos técnicos que tienen que quedar a consideración de quienes manejan la tecnología directamente. ¿Usted mantendría el no porte de armas a los ciudadanos en general? Sí, no estoy de acuerdo con el porte de armas por parte de los ciudadanos. Creo que la seguridad pública es asunto de los expertos. Siento que en algunas condiciones extremas he visto casi la justificación para que se pueda justificar el porte de armas en lugares rurales o aislados, pero en realidad mi posición respecto es fortalecer a la policía, fortalecer el aparato público y no privilegiar el uso de armas entre las personas. Una sociedad armada es peligrosa. ¿Alguna otra recomendación de que cuál sería el aporte del nuevo gobierno para fortalecer la investigación criminal? Para fortalecer la investigación criminal, yo creo que es necesario valorar de vez en cuando, por lo menos una vez cada 6 meses, si el uso de las escuelas punitivas o criminales alrededor de la política pública en materia criminal surten o no surten efectos. Las cosas no están escritas en serio porque la tecnología siempre puede avanzar más. Una preocupación grande que sí tengo dentro de la seguridad pública viene de la mano de la pauperización del trabajo de los guardias en las empresas privadas. Créame que en los últimos meses he hablado con demasiados guardias privadas que son víctimas de pauperización por parte de las empresas de seguridad y eso sí me preocupa muchísimo, porque veo que les pagan menos, les hacen firmar sus renuncias por anticipado, les cholean las liquidaciones, no les pagan utilidades y ahí sí va a aplicar la ley durísimo, porque las personas que nos dan seguridad merecen el respeto de parte de toda la ciudad y primero que nada del Poder Ejecutivo, así que las compañías de seguridad van a tener que ponerse en cintura. Así es, efectivamente, y aparte de ese malestar que usted indica de guardias de seguridad, ¿usted cree que también existe malestar en el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional? Sí, yo siento que de pronto mucho más en la Policía Nacional que en las Fuerzas Armadas. Veo que hay una suerte de abandono del personal en muchas áreas y es triste ver que ahora que son cada vez más necesarios, esta situación existe. Necesitamos darle fuerza a la fuerza pública para que nos pueda defender. Servir y proteger no es más que un lema si la sociedad no le da respaldo a quienes están destinados a ser nuestros héroes de todos los días. Usted ha indicado en varias ocasiones que va a fortalecer la infraestructura educativa para apalear la situación social del país, para asegurar esas capacidades de la niñez y obviamente para brindar oportunidades de desarrollo. ¿Cree usted o cuál sería su estrategia para que este desarrollo social educativo pueda aplicarse en nuestro país a favor de la seguridad? ¿Alguna otra estrategia específica? Convertir en un eje transversal esto que comenzamos a conversar al inicio de esta charla, y es la empatía hacia los temas de seguridad. Todos los ecuatorianos, hombres y mujeres, todos podemos ser víctimas. Y la única manera de evitar serlo es ser responsables y conscientes y educarnos y comunicarnos todo el tiempo, desde las bases de la educación primaria, a reconocer el valor cívico de la seguridad. No tenemos que dar por sentado que existe, sino en la medida en que seamos responsables. Con respecto a los PPL, a la rehabilitación integral de personas privadas de libertad, ¿qué modelo de atención cree usted aplicaría? ¿Qué modelo de atención integral penitenciario promovería usted? Primero, uno que favorezca el hecho de que los PPL recuperen su dignidad. Eso implica
que el sistema no sea encarcelamiento, sino de rehabilitación social. La única dignidad, más allá del alimento mínimo que recibimos todos los días, es poder trabajar. Después todas las personas privadas de la libertad tienen a sus familias afuera, a esos deudos carcelarios que les digo yo, las personas que se quedan afuera de las celdas cuando quienes tienen que cumplir con la sociedad una pena se van tras las rejas. Ellos necesitan trabajar, no solo hacer pequeñas artesanías, tienen que ser productivos para ayudar a sostener a sus familias. Caso contrario, el proceso de rehabilitación no va a suceder. Necesitamos de asistencia social, no solo de guías penitenciarios, necesitamos de psicólogos, necesitamos de personas que ayuden a curar las heridas en el proceso de rehabilitación social, que les permitan a las personas que tienen que cumplir con la sociedad de esa perspectiva, cuando salgan a libertad nuevamente, poder integrarse de una manera en la que sepamos que quien estuvo en el sistema es una persona en la que podemos confiar. ¿Cómo usted depositaría la confianza en los miembros que usted va a elegir para su gobierno? Si usted quiere saber si les voy a aplicar el polígrafo a mis colaboradores, no, de ninguna manera. Conozco a mi equipo desde hace más de 5 años. Conozco a mi equipo desde hace más de 5 años, hemos trabajado juntos en la formación de nuestro plan. Somos un equipo de alto rendimiento, enfocado en cumplir un plan que nosotros hemos diseñado para beneficio del Ecuador. Y si se presenta alguna corrupción, integrar personas de muchas disciplinas, de muchas actividades económicas, pero el equipo de centro es un equipo consolidado. ¿Cómo usted combatiría si se presenta alguna corrupción interna en algún miembro de su gobierno? Con transparencia y con fortaleza. Básicamente la mano dura no tiene ningún significado si no estamos dispuestos nosotros a que se ejerza sobre nosotros. Así que con la mano más dura. Entonces usted ordenaría tal vez, porque va a estar en un gobierno donde va a manejar miles y miles de personas. Actualmente se está haciendo, por ejemplo, el uso de polígrafo para aspirantes a policía y para todos los miembros policiales. ¿Usted mantendría esa situación o también implementaría para procesos investigativos personal de su gobierno el uso de polígrafo o alguna otra herramienta técnica científica para poder verificar que ellos estén cumpliendo con total honestidad su labor? Sí, probablemente sí, pero es un asunto que no me tocaría determinar a mí, sino en conjunto al Procurador General del Estado, en conjunto con el Defensor del Pueblo, en conjunto con el Ministro de Justicia, con el Presidente o Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal o Fiscala General de la Nación, es decir, con las autoridades correspondientes que tienen dentro de su competencia ser los asesores técnicos competentes para dictar este tipo de instrumentos, que de hecho no son solo instrumentos, serían políticas públicas, ¿no? Correcto. ¿Y usted estaría dispuesto a implementar una cultura de transparencia y rendición de cuentas periódicas frente a la población o en cada una de sus jurisdicciones o en cada una de sus funciones del Estado? Sí, y de hecho, más allá de la rendición de cuentas, que nos parece un mecanismo válido, creemos que es necesario que los datos del poder público sean adoptados a la luz pública. Nosotros pensamos que, por ejemplo, las decisiones de comités de contratación o de decisión de políticas públicas deberían llevarse a cabo live streaming, como parte del gobierno electrónico de cara a la ciudadanía, y sin delegación, sin la posibilidad de que las cabezas responsables de los entes públicos tengan asesores o viceministros o subsecretarios o toda esta playa de personas en el nivel jerárquico superior que ganan el sueldo normalmente por llenar los cócteles, porque somos nosotros los que vamos a asumir las responsabilidades y queremos que vean cómo se toman. Así que la transparencia vamos a ponerla primero sobre nuestras espaldas. Correcto. Regresando un poquito al tema que quedó inconcluso, el tema de guardias y el tema de armas. Actualmente existe el 300% de impuestos a la compra de armas y municiones. ¿Usted rebajaría ese 300% que obviamente incrementa el costo de la seguridad privada? Y si ya los deportistas no tienen acceso a pagar ese impuesto, ¿por qué las empresas de seguridad están pagando este impuesto y esto encarece el servicio? ¿Usted rebajaría el impuesto? A ver, yo creo que hay que diferenciar las dos cosas con todo respeto, Jonathan. La razón por la que los deportistas no pagan impuestos es porque son deportistas. Ellos no están haciendo una actividad lucrativa, sino que están representando al país. Las empresas de seguridad producen, que al menos se espera que produzcan lucro. Ahora, los impuestos exagerados de cualquier naturaleza y en cualquier actividad, lo único que hacen es desnaturalizar la posibilidad de que el lucro se genere de una manera racional. El Estado tiene que dar certezas y el sector privado tiene que correr riesgos.
Cuando el Estado asume riesgos, el sector privado tiene que ganarse la plata de una manera ilícita, como por ejemplo, no pagando las utilidades a los guardias, como por ejemplo, haciéndoles firmar la renuncia por anticipado, como por ejemplo, logrando abaratarles los costos, pagándoles incompleta la remuneración, etcétera. Entonces, sí, es indispensable bajarles los impuestos al equipamiento en general, no solo al armamento de la seguridad, pero sí, es necesario subir el estándar de control sobre la seguridad privada, porque son demasiadas personas que están trabajando en el sistema que están descontentas con la manera en la que son explotadas. Sí, se dice que la seguridad privada duplica o triplica el número de elementos policiales en el país. ¿Usted de qué otra manera fortalecería el bienestar del sector de la seguridad privada directamente a los guardias de seguridad? Primero, en la pandemia y en la recesión, asegurando que se respeten sus derechos. Este es un primer paso básico. El segundo es reconociendo aquellos derechos que hoy por hoy están parcialmente reconocidos, como todas las horas extras y remuneraciones extraordinarias que no se les está reconociendo. Primero, haciendo cumplir la ley. Después de esto, es facilitando desde el Estado mecanismos de formación continua, porque más allá de las buenas prácticas que tengan las empresas de seguridad, es necesario que los criterios en los cuales exista colaboración entre la seguridad privada y el aparato público de seguridad provengan de directrices y de hecho entrenamientos específicos de formación continua que provienen del costeo y de hecho de la participación directa de la seguridad pública. Esas no tienen que pagar las empresas públicas, obviamente es algo que tiene que costear el Estado para poder concretar en acciones explícitas de una política pública funcional. Actualmente los guardias están costeando, están pagando directamente el costo del curso de guardia de seguridad para ser acreditados por parte del Ministerio de Gobierno. Este curso obviamente lo paga el guardia. ¿Usted mantendría el costo o, hablando de beneficios para los guardias de seguridad, o rebajaría o reduciría a cero pues el valor del curso de guardia de seguridad que lo está acreditando el Ministerio de Gobierno actualmente? A ver, toda acreditación tiene un costo. Lo que nosotros podríamos proponer es generar un valor agregado ahí. Estamos en su programa Los Presidenciables y la Seguridad. Regresamos dentro de un momento con nuestro último bloque. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Tiempo holístico ha sido generado desde la necesidad del momento en que vivimos. Todos necesitamos paz, armonía, sanación. Soy Sonia Hunter y te invito a conectarte en tu tiempo holístico cada viernes a las 11 de la mañana aquí en TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estimados amigos, debido al enlace online y por falta de señal se cortó esta agradable entrevista, pero ha sido una entrevista muy productiva. Gracias al abogado Pedro José Freire Vallejo, candidato a la presidencia de la República 2021 por el Movimiento Amigo, por habernos acompañado y también por habernos brindado tan acertada respuesta, deseándole el mayor de los éxitos en esta su campaña. Hemos llegado al final del programa. Nos veremos muy pronto.